A grabar, ahí está, dale. No, bueno, y entonces después una de las preguntas que Ana nos hace es cómo afecta esto a la institución, ¿no? Y decía que la institución y los padres básicamente es como que ya ahora no tienen voz en esto, como que los chicos toman su propia decisión de si quieren o no consumir. No es que ahora te dice el padre, no, no, hasta los 13 años no tienes celular como era antes, o como por ejemplo me pasó a mí que hasta una cierta edad no me dieron celular. Ahora es como que el chico ya para el cumpleaños de 2 años te pide un celular o una tablet. Muy bien, el tema, el problema, diría yo, o por lo menos problema no en el sentido de que sea problemático, sino problema para pensar, porque es lo que nos proponen los autores siempre, pensar cada situación. No es ese. El problema, digo, si el chico consume o no consume, está bien. El tema es que todo es consumo. Entonces, ¿qué característica tiene el consumo? ¿Sí? La práctica de consumo hace que uno no modifique el objeto, sino que simplemente lo consuma. ¿Sí? Si vos no modificás el objeto, tampoco te modificás vos. Entonces, vos no podés consumir un texto de lectura de la misma forma en que consumís eh, una barra energética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la barra, ¿qué hace? ¿Te modifica algo? No, te modifica el cuerpo, porque te la comés y listo, ya está. ¿Sí? Pero no tenés que hacer ninguna operación sobre eso. En cambio, un texto, tenés que operar sobre el texto. ¿Qué tenés que operar? Tenés que resumirlo, tenés que hacer tal cosa, tal otra, tenés que pensarlo, sintetizarlo, usarlo como herramienta conceptual. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo, eso no es un consumo. Eso es, al contrario, es muy lejano al consumo. El consumo es simple. Por eso los chicos leen textos de Harry Potter, qué sé yo, porque es de fácil lectura. ¿Sí? No tiene, por ahí sí, por ahí tiene alguna metáfora, ¿sí? No estoy diciendo que es una pavada, pero no es lo mismo consumir un texto académico que consumir Harry Potter. ¿Sí? Los Claro. objetos de consumo son de fácil, es como si lo podemos comer, lo podemos consumir fácilmente, ¿sí? No son complejos. En cambio, las operaciones que se piden dentro de la escuela, eh, Bueno, esto que decía del saber y de la información en el otro texto, ¿no? eh, Como que el saber necesitaba como un proceso y la información era inmediata y personal también. Personal en el sentido de que no se necesita otra persona que te lo transmita, más que la computadora o no sé, el celular. sí, sí. En esta lógica del consumo, sí, además no es jerarquizada la información, ¿viste? Te llega información y qué sé yo. Vos no tenés que armar nada con eso. En cambio, las operaciones que se necesitan de la subjetividad pedagógica, sí tiene jerarquía, sí tiene que haber un orden, una sistematización, una relación entre los conceptos, contenidos, bla, 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 bla. Todo lo que ustedes tratan de hacer trabajosamente, cuando o tratamos de hacer cuando transmitimos una materia o cuando también, ¿no? Cuando intentan aprender, ¿sí? Los contenidos de una materia. Entonces, bueno, sucede esto, ¿no? Ya nos fuimos un poco más a la otra parte, ¿no? A donde Leucovitz plantea la existencia de lo que es el galpón, ¿no? Vamos a pasar a eso porque las instituciones disciplinarias ya como que las tenemos. Bien. La escuela como galpón. Bien. ¿Qué sucede con la escuela como galpón? Que es una metáfora, ¿no? ¿Qué va a decir Leucovitz? Va a plantear esto, va a plantear que la escuela, que la escuela, ¿sí? Eh, digamos que en las instituciones postestatales,
¿sí? Postestatales. O sea que en donde la operatividad del Estado está medio en caída, ¿sí? Y no establece una articulación, en esas escuelas postestatales hay sufrimiento, ¿sí? Se desarticula la relación entre las instituciones que veíamos, por ejemplo, familia y escuela, ¿sí? Lo verán muy claro ustedes. Pero además de que el Estado no dota de sentido, no opera, y además de que se pierde eso, también hay un sufrimiento, pero no es el sufrimiento anterior de las instituciones disciplinarias, que era un sufrimiento relacionado a la alienación y la represión, ¿sí? Sino que hoy se sufre, dice Leucovold, de destitución y fragmentación, ¿sí? Es como que cada uno está en la suya, como que no hay una ley que ordene las relaciones y los cuerpos dentro de estas instituciones, ¿sí? O sea que la escuela pervive, pero pervive totalmente desorganizada, donde puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Donde no hay un orden simbólico. Bueno, dice, les leo esta partecita, dice, entonces las instituciones, ¿sí? Con la caída del Estado, ya no son las mismas. Sin metaregulación estatal, quedan huérfanas de la función que el Estado le transfirió, ¿sí? La función que tenía la escuela ya no la tiene. Producción y reproducción del lazo social ciudadano, ¿sí? Sin proyecto general donde implicarse, será necesario pensar nuevas funciones, tareas y sentido. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que propone, digamos? Pensar cosas muy difíciles. ¿Cuál es la función de la escuela hoy? Que no sea un galpón donde depositar a los chicos nada más, ¿no? Como cuerpos. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el sentido? De las distintas escuelas, ¿no? Distintos niveles. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Tenemos que pensarlo, porque ya no podemos darlo por pensado, darlo por hecho, al sentido ese. Y además tienen que lidiar con estos niños, con estas subjetividades que son mercantiles, ¿no? Dice, la velocidad, bueno, ¿qué pasa con, dice, que las instituciones son ciegas, ¿sí? Dice, prosperan suposiciones que no son tales, subjetividades desvinculadas, representaciones e ideales anacrónicos, o sea, de otra época, ¿sí? Que son anacrónicos en el sentido de que vos pensás, bueno, pero los niños tienen que tener valores de la, no sé, y los pibes no tienen esos valores que vos pensás que tienen que tener, ¿sí? Desregulaciones legitimadas en nombre de la libertad, opiniones varias, bueno, todo lo que prolifera dentro de la escuela que uno podría decir, che, eso no es disciplinario, no se ordena, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, un pibe que te putea o cosas así, ¿no? Padres que vienen y los cagan a palo a los docentes, o situaciones en donde lo que uno podría pensar como que, che, esto no debería pasar, pero pasa. ¿Sí? Pasa porque se desarticulan las instituciones y porque lo disciplinario ya no está más. Pero tampoco está más el sentido que se le daba antes. Entonces, el galpón dice, antes el instituido alienaba a sus componentes, ¿sí? Los enlazaba. El galpón carece de semejante cohesión lógica y simbólica. En este sentido, se trata de un coincidir puramente material de los cuerpos en un espacio físico. ¿Sí? Hay encierro, podríamos decir nosotros, pero no hay simbolización. O sea, podemos estar dentro de una institución, pero no sabemos cuál es el sentido del pasaje por esa institución. Lo tenemos que crear nosotros. Y tampoco hay lazo
Eso significa que uno puede estar adentro de la institución y está porque está. Y otro dice, bueno, pero yo quiero esto, quiero esta cosa. Pero eso no arma un lazo. Por eso, por ejemplo, cuando se arman grupos de trabajo, si no se ponen de acuerdo y establecen reglas, probablemente esté el que le chupa un huevo a aprobar la carrera, o a aprobar la materia, o lo que sea, y otro que dice, no, pero tengo que laburar ya yo, y necesito la salida y aprobar, y se agarran a la... No duran nada los grupos. O se arman peleas, o se arman... Porque el lazo no está asegurado. El sentido que tiene el pasaje por la institución no está asegurado. La convivencia, las normas, las relaciones, el vínculo, no está armado. ¿Sí? Esto se ve, bueno, lo dice Leukovic, en los estudiantes que carecen de operaciones lógicas de lo que se fijan los docentes, ¿no? El estudiante que no tiene ni las prácticas pedagógicas para evitar las prácticas, no tiene la subjetividad pedagógica para producir las prácticas pedagógicas, ¿sí? No digo las prácticas que hacen ustedes en la escuela, me refiero a cualquier práctica pedagógica, de síntesis de un texto, de recorte de una idea. Bueno, se encuentra con eso, Leukovic es una marca de esto, ¿no? De que no se trata de subjetividades estatales, ni disciplinarias, ni pedagógicas, sino de subjetividades mediáticas, dice. Y entonces, hay un docente que le habla a un alumno que no es alumno, que no tiene esas prácticas, ¿sí? Entonces, la frustración del docente también tiene que ver un poco por eso, porque suponen que ahí hay un alumno, pero no hay una subjetividad alumnar, no hay una subjetividad pedagógica, no hay marca, sino que hay otro tipo de subjetividades, ¿sí? Entonces hay esto que llamamos malentendido, ¿no? Acá les dice, la subjetividad dominante no es institucional, sino mediática. En este sentido, sus operaciones básicas no son disciplinarias, sino otras. No se trata de normativa y saber, sino de imagen y opinión personal. Pasa eso, ¿no? Como que, bueno, los alumnos vienen y dicen lo que se les viene. Y no, según mi opinión, el autor está diciendo, qué sé yo, esto. Porque no es, ni siquiera es una interpretación, es como una opinión, ¿sí? Pero bueno, digo, porque esto es muy de la televisión, esto del opinólogo. Vieron que está lleno de paneles y gente que opina que son, hablan cualquier pavada, lo que se les canta a ellos, dicen, ¿sí? No es que viene un tipo que sabe, bla, 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 no. La figura del instituido saber no está. Es un opinólogo, generalmente está lleno de opinólogos, ¿no? Bueno, entonces se produce un malentendido, ¿por qué? Porque los chicos vienen desde ese lado, piensan que sobre los textos se puede opinar, no se trata de un saber jerárquico, sino de pura información, ¿sí? Entonces es distinto eso, lo ven mejor en el texto de código. El tema es que nosotros tenemos que, está bien, en sus prácticas, digamos, por ahí no se ve tan claro esto, estas son más prácticas que se ven a niveles terciarios, universitarios, ¿no? Pero bueno, también seguramente se encuentren con prácticas ustedes que suponen que tienen que ser de una manera o les hablan a los chicos de determinada manera pensando que tienen ciertas habilidades y todavía no las tienen o les cuesta mucho formarlas. No solo las prácticas materiales, sino las prácticas discursivas también. ¿Sí? Bueno, habla de que hay un malentendido, ¿sí? Que se da constantemente, que nada ordena, digamos, dentro del galpón. Bien. Y lo que va a plantear, o lo que van a plantear, es que dentro de la lógica estatal, ¿sí? Dentro de la lógica estatal, lo que figura, lo que ordena es la ley. Y la ley, ¿sí? Tiene esta característica de ser trascendente. ¿Qué significa que la ley es trascendente? Significa esto que decíamos de las instituciones disciplinarias. Hay una ley que ordena, ¿sí? ¿Que ordena cómo? Y ordena los cuerpos vigilándolos, ordena a través del examen, bla, 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 todo eso que dijimos. Esa ley, de alguna manera, enlaza, relaciona las formas que tenemos
de vincularnos dentro de las instituciones, entre nosotros y con la institución o con los agentes institucionales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se cae el Estado, también se cae esa ley que organiza. Entonces, miren lo que dice acá. Dice, los docentes, otra de las grandes dificultades que tenemos los docentes es que subjetivamente suponemos la preexistencia de la ley, mientras que los estudiantes suponen la hegemonía de la opinión. Si en un recinto hay dos subjetividades heterogéneas, no hay situación alguna. ¿Sí? Lo que propone Baudrillard, un autor, es la existencia de la regla, que es diferente de la ley. Por eso nos va a proponer la escuela como situación reglada. La regla es situacional. ¿Qué significa? Significa que armo esta regla para habitar ahora, en este instante, en la inmanencia de este instante, no en la trascendencia, sino en la inmanencia, ahora, aquí y ahora, esto. ¿Para qué? Para que se arme un juego. ¿Sí? Cuando digo se arma un juego, puede ser la clase. Que se arma. ¿Sí? O algo pedagógico que se arme. ¿Sí? Claro, pero eso a la larga va a traer consecuencias Es o que problemas. no hay larga, es corta siempre. Ah, Porque cuando Leukowitz habla de la fragmentación, está hablando de que solamente hay fragmentos. De una totalidad que era el Estado, lo que quedan son fragmentos, que son instituciones aisladas, una de otra. Entonces, ni siquiera hay continuidad de un momento a otro, de una clase a otra, no hay garantía de que haya continuidad. Entonces la regla se tiene que establecer situacionalmente, a cada tiempo, a cada momento, a cada situación, lo cual es difícil, porque con una regla trascendente, vos decís, bueno, de una ley trascendente, perdón, bueno, ya estaba establecido eso, ya estaba reglado, perdón, ya había ley, ya estaba regulado. En cambio, y era más cómodo, seguro, porque había una ley, todos respetábamos la ley, más o menos, y funcionaba. Ahora no, ahora puede que funcione, pero puede tranquilamente que no, no hay garantía de eso. Entonces, lo que proponen es la situación reglada, que tiene una lógica distinta, ¿sí?, que la lógica de la ley. La ley es trascendente, la regla es para jugar. Si no se arman reglas, no hay juego posible, no hay situación. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo. Si no hay regla, si no podemos instituir una regla para esta situación, no hay situación posible. No hay situación. Y situación es la forma de existencia en el mundo postmoderno. No hay garantía de encuentro. No hay garantía de sentido. Es lo que están diciendo. Es muy fuerte lo que dicen. Muy fuerte. El sentido se nos desarma. Se nos desarma. Por lo menos en sentido disciplinario estatal, se nos desarma. ¿No les bueno, pasa, pero no les pasa a estando ustedes esto de que... la ay, perdón. Sí, dale. Pero estando esto de la regla, Mm. tampoco hay sentido. O sea, como que tampoco se establece un sentido para qué van los chicos a la escuela, por ejemplo. Mirá, claro, no, O sí, no. El sentido es no, situacional. El sentido es para esa situación, claro. pero no es trascendente. No es trascendente porque un día ese sentido te sirvió para habitar la escuela y otro día no, que te cayó. ¿Les pasa a ustedes? Que se les ¿Cómo pierde el sería que nos sentido pase? ¿De por qué estudiamos? de por qué estudian, Ah, de, sí, de distintas instituciones en las que transitan. sí, sí. Va, por lo menos a mí sí. Sí, sí. ¿Cómo te pasa, Raúl? O cualquiera, Mabel también, Luis.
bueno, yo lo hablo mucho con la psicóloga porque tengo como un problema. Ay, yo empezaba a hacer terapia acá. No, tengo como un problema de inestabilidad. Pero creo que es como la sociedad así. Bueno, es justo lo que estamos hablando. Pero como que no puedo mantener algo mucho tiempo. Como que necesito cambiar. Y me pasa con la carrera. Lo que pasa es que, bueno, son 4 años y lo tengo que hacer porque quiero hacerlo. Pero por el momento se me pierde eso. Así como decir, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? Eso me pasa a mí. Bueno, Más allá de las queda como chicas. más librado, quedamos cada uno en una situación diferente, ¿no? O sea, antes el sentido estaba como establecido. Es como decir esto de, bueno, ¿cómo era? ¿Cuál era el sentido de la vida antes? Y bueno, había que formar una familia, tener hijos, bla, 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 bla. Y hoy queda totalmente, bastante vaciado de sentido eso, ¿no? Como que no sé cuál es el sentido. Porque se vive al instante también, y a una velocidad que no permite pensar. Entonces, se vacía el sentido, por lo menos el sentido disciplinario que tenía la escuela. Porque piensen, si no hay laburo, ¿no? Supongan que esto no va a pasar, ¿no? Pero supongan que el día de mañana, bueno, no hay más, no hay más laburo, ya está cubierto todos los puestos de educación especial y, ¿sí? O se formaba para la fábrica, pero ahora no hay empleo. ¿Cuál es el sentido? Porque además el sentido era disciplinar. Y las fábricas ahora no funcionan disciplinando. Bueno, acá todavía sí, pero hay otras fábricas que no responden a la disciplina. Entonces, ¿cuál es el sentido del pasaje por la escuela? Sí, aparte, por ejemplo, en lo que estamos estudiando nosotros, tanto de que hablan de lo oprimido, de la inclusión, y ves que la verdad que la docencia, a nosotras que nos están preparando para ser futuras docentes, a la mitad, digamos, no les importa nada, van por el sueldo porque es así, entonces vos decís, ¿con quién voy a trabajar a la par? ¿Qué es lo que puedo aportar? Entonces, ¿para qué estudio? Yo realmente quiero hacer esto, pero no hay un sentido. Claro. Sí, se desarma también el sentido institucional muchas veces. Te encontrás con que hay como una desidia importante a nivel institucional. ¿Sí? Claro, porque hablamos de los alumnos, hablamos de la familia de los alumnos, pero no hablamos de los docentes. Igual te digo, ¿sabes qué? Eso que nos pasa y pasa en toda institución toda institución escolar, digamos, de distintos niveles, eh, hay un como sí, aparece un como sí, digamos, o sea, un hacer de cuenta que enseño, un hacer de cuenta que aprenden, ¿viste? Como que pasa mucho eso. Y también hay un gran sufrimiento, aunque no parezca. En el aburrimiento, por eso se llama la pedagogía del aburrido, Era aburrido. tiene que ver con un estar anómico, un estar en donde no se produce ningún tipo de intensidad en, en el estar en la escuela. ¿Sí? Es un estar medio como de una inexistencia, de una existencia, una nuda vida, podemos decir, bien desubjetivado, como de que da lo mismo si estoy o no estoy. ¿Sí? Eh, Eso hay que intervenir, y es lo que están diciendo estos autores. En este texto se ve solamente cómo se interviene a partir de la regla, cómo pensar en términos de regla para no volverse, eh, para no quedarse, digamos, ni con que estamos en la época disciplinaria, pero tampoco quedarse con esto de galpón, en donde nada tiene orden, nada tiene una organización, nada establece sentido. El sentido igual es situacional. Muchas veces el sentido no es externo a la situación, sino que brota de la situación, pero no para llevarse a otras situaciones, sino para sobrevivir
podríamos decir, en el aquí y ahora. ¿Entienden? La ley es trascendente. La ley no opera ya. ¿Qué nos queda? Y nos queda arreglar cada situación para tratar de abrir el juego, para tratar de armar un juego en la situación. Y de dotar de sentido la situación. ¿Sí? Entonces, muchas veces pasa por ahí la cosa, ¿no? Para lo que están planteando los autores. Dan el ejemplo de un jardín de infantes, ¿sí? En donde lo que se arma, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Ves? Cuando yo puse ahí, no hay papel trascendente a la escuela misma, es esto que estamos diciendo. El sentido es solamente para la situación, no es para el resto de situaciones. No es para el resto de escenas que se arman, no. El sentido brota de ahí, de la situación, nada más. No valores universales, ¿ves que dice acá? Dice, en cada situación habrá que preguntar, preguntarse, interrogar, cuestionar. Se puede transgredir la ley, pero no se puede transgredir una regla, porque la regla es regla de juego. Eso quiere decir que o estás en situación o no estás. ¿Sí? Esto les va a pasar muchas veces cuando tengan que armar clases, porque las planificaciones, que también son de carácter disciplinario para tener control, después no se cumplen. ¿Sí? O se cumplen hasta ahí nomás. Pero si vos te apegás tanto, si te apegás mucho a una planificación, por ejemplo, que es de la lógica disciplinaria, vos te das cuenta que necesitas otra flexibilidad para estar en el aula. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, es como vos decís, vos haces la planificación y después vas al aula y no. O sea, te encontrás con otro escenario. Pero por ejemplo, para probarte esa planificación tiene que estar perfecta. Entonces es como medio contradictorio, es como que bueno, tenés que hacer la planificación y que quede perfecta, pero después vas al aula y no es perfecto. Contradictorio, totalmente. Y más hoy, donde la fluidez es tremenda en el aula. Tenía sentido en la lógica disciplinaria. ¿Por qué? Porque era predecible que el chico te iba a escuchar, que el chico iba a tener las herramientas pedagógicas para realizar el ejercicio, porque era predecible el mundo. En cambio, en el aula, hoy por hoy, no es predecible lo que puede pasar. Como en todo el mundo, como en el mundo en general. Entonces, la predicción, entre comillas, tiene que ver con el establecimiento de ciertas reglas y también con, esto va más allá de que se establezca una regla, tiene que ver con el poder armar situación, poder armar encuentro ahí. Pero la forma de armar encuentro no es, como dice Cristina Coria, apelando a la autoridad del adulto pedagogo. El adulto pedagogo es este que sabe cuál es el camino. No, el docente hoy por hoy tiene que preguntarse, tiene que interrogarse, cuestionarse, a ver cuál es el camino que toma hoy. Y si el camino lo dicta él o no. Lo cual es una lógica muy fuerte de cuestionamiento a cómo se dan clases. E incluso lo que estoy haciendo yo también es medio cercano a lo disciplinario. ¿Sí? Lo que digo es, bueno, estos autores nos están hablando de que hay cierta operatividad que está caída. A mí me pasa mucho cuando doy trabajos prácticos. Yo creo que doy trabajos prácticos y pienso que el trabajo práctico vale más cuando se habla con el alumno que por el trabajo práctico en sí mismo. Me parece que es una cosa media que se me pierde el sentido.
de eso, a mí, por lo menos. Sí, también habría que preguntarse, por ejemplo, si todo esto que estamos haciendo de la virtualidad y de no perder el año sirve, porque hay mucha gente que dice, no, no hay clases. No, sí, estamos haciendo, dando las clases. El profesor toma su tiempo para estar con nosotros, explicarnos. Nosotros como alumnos tratamos de tomarnos ese tiempo para completar todo, tratar de leer. Y que digan, no, no hay clases, como que desvalorizan todo el esfuerzo que los docentes o tanto los alumnos estamos haciendo. Mucha gente escuché que dijo, pero este año no hubo clase. No, sí, clases hubo. Yo por lo menos sentí que tuve, no como hubiese preferido, pero algo aprendí, no voy a decir, no, fue un año perdido. Algo, pero vos no te olvides que estás haciendo un profesorado. ¿Y cuántos profesores nos dieron clase? 4, 5. Sí, bueno, pero no vamos a desvalorizar el que realmente. Yo con Por su- Fernando puedo decir que aprendí, con Marcela puedo decir, más paso Bueno, pero palabra. yo justamente hablaba eso con Romina Fernando el otro día, que le decía que hay profesores que realmente, y con una mano en el corazón y hago mal en decirlo, es un desperdicio que estén en esta carrera, por ejemplo. No sé cómo serán las otras, pero yo te digo que sacando vos, y no porque estés acá presente, Romina, Pablo, Ana Ibáñez, Ana Di Pardo, y no sé si se me escapa alguna otra, bueno, Marisa, que tuvimos el año pasado, pero la verdad que para mí es un nivel rebajo. Y la verdad que me da lástima decirlo, no por mí, porque yo lo hago porque lo hago, pero las chicas lo hacen para ejercer y están haciendo un sacrificio terrible, están dedicando su tiempo, y ustedes, los que realmente se dedican también, y Claro, dando lo mejor de ustedes, ¿me entendés? sí, sí. Pero Sí, sí, esto de los y trabajos. ahí, perdón, Agus, perdón. No, no, iba a complementar algo de los trabajos prácticos, que sí, que se pierde un poco el sentido cuando es entregarlo y listo. Qué sé yo, a mí me pasó con uno que entregué hace poquito y yo no entendí nada cuando lo entregué, y cuando la profesora me da la devolución me dice, bárbaro, Agustina, y yo como que todavía no entendí ni lo que le mandé porque hice copy-paste, así, copié y pegué, realmente porque no entendía bien el fin, o sea, no entendía qué estaba pasando en ese trabajo, era como raro. Y después me dijo que estaba bien, entonces como que releí y dije, está bien esto, como que eso me suele pasar a mí también, si no lo Claro. charlas. Y yo sumando lo que dijo Agu hoy, por ejemplo, que ella lo habla y es inestable. A mí me pasa que yo me desmotivo en pocos segundos. Yo cuando siento que algo no va bien, que me propongo hacerlo y no va bien, es como que tiro la toalla enseguida. Digo, Ah, me siento a hacer el trabajo, por ejemplo, no entiendo o no tengo la ayuda suficiente del docente, digo, listo, no lo hago, no lo entrego, mando todo así al aire y digo, listo, no lo hago, y digo después, no, sí, lo tengo que hacer porque es lo que el día de mañana me va a servir, pero me desmotivo en cuestiones de segundo, ya digo, ay, quiero dejar todo y así me ahora te pasa eso. pasa o te pasaba antes también. Sí. No, me pasó al principio cuando fue todo esto de que no entendía, también tuve un año ahí raro, pero siento que ahora, por ejemplo, hay una materia que no tenemos profesora y nadie se preocupa en buscarnos un reemplazo, o por ahí no hay, pero nadie se preocupó en contactarnos y decirnos, bueno, chica, va a pasar tal y tal cosa. Ya eso, decir, bueno, esa materia era re importante y no la tenemos. Decir, bueno, el día de mañana no tengo esa materia, el día de mañana, ¿qué hago? ¿Me entendés? Como que, y con las didácticas más todavía, siento que es lo fundamental para nosotras y no tenemos, entonces digo, viste, te enoja por ese lado, te digo, bueno, si ellas no se motivan en darnos clases, ¿por qué vos te vas a motivar en entregarle los trabajos? Bueno, bueno, Y no está bien que yo piense así, que diga, no tengo que hacer nada. una Y lógica, eso es lo que me preocupa. desde una lógica estatal no está bien ponerle. No está bien ni la actitud del docente ni esto que vos decís. Pero no estamos en una lógica estatal. Estamos en esto de que a los ponchazos,
¿viste? Entonces lo que vos notás es no solo por ahí la falta de sentido, capaz que no tanto la falta de sentido, pero sí esto de que podés aprender como podés no aprender. Claro, y yo a veces lo hablo con mi mamá porque mi mamá dice, vos tendrías que estar, por ejemplo, conseguirte un trabajo o algo como para tener otra cosa, ¿no? Y yo le digo, a veces tengo miedo de conseguirme un trabajo, porque yo siento que si empiezo a trabajar, por ahí le voy a dar más importancia al trabajo y voy a descuidar el estudio. Por eso que te digo, porque me siento desmotivada, porque no tengo el interés suficiente que tuve en primero, por ejemplo, a que tengo ahora. Entonces digo, no quiero trabajar porque siento que si trabajo le voy a dar más importancia al trabajo que a la escuela y no me tiene que pasar eso. Muchas chicas o personas le ha pasado que empezaron a trabajar y descuidaron los estudios. Y es que a veces, no sé, tiene como más sentido capaz el trabajo o el estudio o no, o no sé. También tiene que ver un poco esto de que la escuela no aloja. Eh, y alojar no es hacer pasar de año, ¿eh? Alojar es No, por eso. problematizar en torno a lo que es la forma de dar una clase, de presentar un contenido, de trabajar con un grupo o con una persona. Eh, Claro, por eso, pero hasta falta, o sea, la ley trascendental, digamos, de esa disciplina no está, pero tampoco está, volviendo como al texto, me parece, esta cuestión de, bueno, interrogarse de la regla del juego, porque tampoco está el sentido ahí, como que no se busca no se por arma ningún lado. situación, no se arma situación aún. O sea, situación Claro. es cuando uno puede armar un sentido, no solo para el estar ahí, sino también para poder tener un diálogo y que no sea un constante malentendido con el otro. Y escuchar, que por eso te digo yo, o sea, el trabajo práctico me parece algo como medio lejano y que prefiero evaluar oralmente o intercambiar, hablar, qué sé yo. No sé cómo decirte, o sea, eh, también se cae la cuestión relativa al saber, porque cuando la transmisión de un saber, por ejemplo, por decirte, cómo son los niños, cómo se forma un ser humano, eso es yo, ¿viste? En psicología, por lo menos, la psicología, que tenían hacen como una descripción del ser humano, ¿sí? Y de las causas que al estar en cambio también el fenómeno humano, al producirse una modificación en el fenómeno humano, al producirse una modificación en la subjetividad también, eso hace que muchos de los saberes que se transmiten estén caducos. ¿Entendés? Y entonces, ahí es donde decimos, bueno, pero ¿y cuál es el sentido de transmitir este conocimiento si después se van a encontrar con una realidad en el aula que no es la de los libros? Porque los libros también están en una lógica disciplinaria, en una lógica donde se podía predecir a ver qué hacían, qué no hacían, cómo eran las familias, cómo eran. Entonces, tenemos que estar muy actualizados también, por lo menos en psicología, en términos de eso. El psicoanálisis lacaniano no, porque brinda herramientas lógicas. Che, se está por cortar. Bueno, vamos a ver cómo pensamos.